Gloria a ti, Padre bendito, por los siglos de los siglos, Señor mío. A ti que eres el Dios verdadero, el Dios del universo, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente y omnipresente. Gracias, Padre bendito, por poner tu mirada en nosotros, Señor mío, en todos los que hemos creído y vamos a creer y creen en ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque pusiste en la cruz a tu Hijo bendito para que derramara su sangre, Señor mío, por mí y por toda la humanidad, Señor mío. Te pido que todos puedan aceptar a tu Hijo Jesucristo, Padre bendito. En esta noche te quiero dar las gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, por habernos dado la oportunidad de despertar, de abrir los ojos, de darnos un alimento, Señor mío, de salir a nuestros trabajos y darnos la oportunidad de regresar con bien, Señor Padre bendito, al hogar que nos has dado, Señor mío, para ver a nuestros seres queridos. Y gracias, Señor mío, también te doy por la oportunidad que nos das de estar presentes para poder escuchar tu palabra, Señor mío, para podernos alimentar, Señor mío, el Espíritu, Señor mío. Te pido por los que no han entrado, que les des la oportunidad que puedan entrar, Señor Padre bendito, a nosotros darnos sabiduría, inteligencia, entendimiento, Señor mío, para que podamos captar lo que tú nos quieres decir, Señor mío, por medio de los hermanos que van a dar este estudio, Señor Padre bendito, que tú pongas palabras en ellos, Señor mío, para que podamos entender, Señor mío, lo que tú nos quieres decir en esta noche, Señor mío. Te doy las gracias y te agradezco todo esto en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén, gracias. Amén. Gracias. ¿Cómo me escuchan a mí? Bien. Bien, ok. Pues vamos a comenzar, mis hermanos, con un capítulo más de Samuel. Nada más brevemente, abuelo de pájaro, nada más repasemos rápidamente en lo que vimos la semana pasada. Es un libro que vamos empezando. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Urielón. Adelante. Gracias. Entonces es un libro largo y vamos empezando, nada más recapitulando brevemente. Dijimos que en este libro vamos a ver la vida de tres grandes personajes que ustedes recordarán: es Samuel, Saúl y David. Entonces el primero que estamos viendo ahorita es la vida de Samuel. Vimos cómo fue que Samuel llegó al mundo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que viene de un matrimonio del Cana y Ana? Que el Cana tenía una segunda esposa. Vimos cómo siempre que hay bigamia o poligamia siempre hay problemas. Lo sabía también, y Ana era estéril, oró fervientemente a Dios y Dios le concedió que naciera Samuel, y ella había hecho un voto al Señor de que si le daba un hijo lo iba a consagrar por entero al servicio del Señor, y nació Samuelito, y a los 3 años ya destetado, pues lo lleva al tabernáculo, a la presencia de Elí, que era el sacerdote en aquel entonces, y desde ahí para entonces ya se dedica por entero Samuel al servicio de Dios, ¿no? Y luego vimos cómo Ana en el capítulo 2 hace un cántico donde realmente está exaltando a Dios y reconociendo lo que Dios hizo por ella, como prácticamente el canto habla del Dios victorioso, del Dios que salva, que es único. Y el cántico también habla en contra del orgullo y de la arrogancia, ¿no? Y cómo pone a Dios como un guerrero superior. Y sobre todo que en ese cántico ella está hablando que Dios está en control de todo, aún de las situaciones que parecen malas y adversas. Dios está en control, ¿no? Y eso fue lo que ella entendió, que una vida con Dios no siempre es coser y cantar, sino que el dolor tiene un propósito y el cielo es el destino final, ¿no? Y eso es lo que empezamos viendo en el capítulo 2. Y el capítulo 2 termina con Samuel, que está creciendo en sabiduría, en estatura y gracia. Y por el otro lado, Elí pierde totalmente el control sobre sus hijos, ¿no? Hablamos también de las consecuencias de no tener control sobre los hijos. Finalmente se salen de control y después es un problema.
Y eso es lo que vimos a lo largo de la vida de los hijos de Eli. Por un lado tenía a Samuel que lo estaba criando y el niño creciendo en gracia, en sabiduría, en conocimiento. Y por otro lado los hijos de pecado tras pecado, ¿no? Y entonces, por otro lado, también Dios bendijo a Ana con más hijos y como Dios no puede ser burlado, evidentemente que todo lo que el hombre siembra, eso también segará, pues el sacerdocio es rechazado tanto a Elí por no haber estorbado a sus hijos como los hijos porque eran viles pecadores, ¿no? Haciendo cosas que degradaban a Dios. Bueno, eso es por lo que respecta a los 2 capítulos que vimos hace 8 días. Y hoy vamos a ver el capítulo 3 y con la ayuda de Dios llegaremos hasta el capítulo 4. Así que agarren sus Biblias, mis hermanos, por favorcito, y vamos a irle dándole lectura al capítulo 3, ¿ok? Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová Ok. en presencia de Elí. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí. El joven Samuel, ok, y fíjense, aquí ya es un joven, ya ha pasado años. Lo llevaron siendo un niño y aquí ya se refiere a él como el joven, lo que indica que ya estaba en la juventud. No dice exactamente qué edad, pero ya le llama joven. Dice que tenía como 12 años. 12 años, sí, es probable que sí, 12, 13 años por ahí. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Por qué será que la palabra de Dios dice aquí escaseaba en aquellos días? ¿A qué se debería eso? Que Dios ya no estaba hablando prácticamente al pueblo. ¿Por qué sería? Por la misma desobediencia del pueblo. Exactamente, y sobre todo porque los mismos sacerdotes ya no andaban caminando por la derecha y entonces ya Dios ya no se estaba comunicando con el pueblo, ¿no? Lo estaban deshonrando tanto el sacerdocio como el pueblo deshonraban a Dios. Y eso es lo que explica por qué la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Como que estaba en un muting, ¿no? Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, ya Samuel ya está, Elí ya está viejo, ¿sí? Ya casi no ve, más entonces que ya andaba arañando los 100 años. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Nos está diciendo aquí que Samuel estaba dormido junto a la lámpara de Dios. Esa lámpara de Dios no es otra cosa que el candelebro. El candelabro, o sea, miren, aquí en esta imagen ahí se ve al joven Samuel ahí durmiendo y está el candelabro ahí a un lado. Entonces, estas lámparas ustedes recordarán que se llenaban con aceite y se prendían cuando ya prácticamente iba a anochecer y se apagaban cuando amanecía. Entonces, si aquí nos está diciendo que antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿cómo a qué horas calculan ustedes que fue la hora en que Dios le estaba hablando a Samuel? Así es. Ya casi para amanecer, pone 5 de la mañana, por ahí. Sí, porque ya a las 6 que amanece, pues ya se apagaban las lámparas. Aquí nos está diciendo que poco antes de que se apagaran, quiere decir que entonces ya fue, ya casi para amanecer. Ponle 5 o 6 de la mañana, 5 y cuarto, por ahí. Unos minutos más, minutos menos, no pasa nada. Entonces, Dios le habla a Samuel, dice, y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? O sea que él escuchó que le dijeron Samuel, pero él ni por aquí se imaginaba que era Dios quien le estaba hablando de manera audible, porque hasta entonces nunca le había hablado Dios a Samuel. Ahora sí que es la primera vez que Dios le va a hablar a Samuel, ¿no? Pero como está dormilado y todo, y lo primero que piensa es que Elí le estaba mandando a hablar. Entonces dice, él va corriendo y le dice, ¿para qué me llamaste? Y le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Está repitiendo la situación. 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada. Lo que les decía, hasta este momento, Dios nunca le había hablado a Samuel, por lo cual él no le caía el 20 de qué se trataba. Él seguía pensando que era Elí quien le estaba mandando a hablar. Versículo 8.
Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y le dijo, no me dejas dormir. Ah, no, perdón, no dice así. Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Ya finalmente el viejo anciano se da cuenta que es Dios el que le está hablando a Samuel. Dice 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí que yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Finalmente le está hablando por primera vez Dios a Samuel, y lo que le va a decir no va a ser nada agradable, nada agradable para él y su familia, ¿sí? Porque ya Dios se lo había advertido a Elí antes, dice. Y ahora sí que al que se lo está comunicando, en lugar de, ya Dios se lo había dicho a Elí, ahora Dios se lo está comunicando directamente a Samuel. Samuel de aquí en adelante va a ser el portavoz de Dios. Dios va a hablar al pueblo siempre a través de Samuel. Dice en el versículo 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que ha dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. ¿Qué cosas había dicho Elí? ¿Qué cosas le había dicho Dios a Elí? En el capítulo 2 lo vimos. ¿Y por qué razón le dijo eso? A ver, ¿quién se acuerda? Iba a ver, A ver, Perdón. perdón, adelante. No, adelante, adelante. Ladies first. No, nada más iba a comentar que pues Jehová le había dicho a Elí que iba a haber juicio sobre su casa, ¿no? Porque él no había honrado a Dios ni había honrado las cosas de Dios. Entonces, como sus hijos eran malvados y no los disciplinaba, entonces Jehová iba a hacer juicio sobre la casa de Elí. Exactamente, exactamente. Y esto es lo que está diciendo aquí en el 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. O sea, les iban a quitar el sacerdocio, en otras palabras. 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. O sea, esa situación ya era irreversible. Ya no había ni manera de que se arrepintieran, que presentaran sacrificios o algo. Nada, dice Dios, y tu tiempo se acabó, punto. Ya no va a haber más. ¿Cómo toma? Sí, Pero adelante. nada más quería comentar cómo el llamado de Samuel, ¿verdad? Es un llamado ya personal, ¿no? Ajá. Ya realmente Dios estaba comunicando, era el primer profeta, ¿no? Que Dios se comunicaba con él y porque Dios había guardado silencio, ¿no? Por Sí. tanto pecado que había guardado silencio. Entonces hasta ahorita se le empieza a hablar a Samuel, porque Samuel era un joven entregado a Dios. Realmente estaba sirviendo y estaba obedeciendo. En cualquier momento que le hablaban, él inmediatamente era obediente, ¿no? Entonces vemos cómo Dios le llama y Dios le empieza a revelar su palabra, ¿no? Me imagino lo feo que ha de haber sentido Samuel cuando le reveló lo que iba a hacer con él y sus hijos, ¿no? Pues cómo lo habrá tomado Elí cuando se le van a decir, ya vamos a ver ahorita adelantito, pero sí, efectivamente, había habido ya tanto silencio y por primera vez Dios nuevamente volvió a hablar a través de este profeta, ¿no? Que se estaba estrenando como profeta, porque antes Dios hablaba a través de visiones o a través del sumo sacerdote, algo, pero ya había dejado eso por la condición espiritual en la que se encontraba Israel. Así que vamos a continuar. Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Pues imagínate lo que le acaba de decir Dios, que ya le van a dar chicharrón a Elí y a sus hijos. ¿Cómo siendo un chamaco, cómo se lo dices eso al que te ha estado criando ya por años y todo? Y que evidentemente le tenía un gran amor Samuel a Elí, como un padre, eran como una relación padre-hijo. Debe haberse, pues sí, sentido como, pues ahora cómo le hago, ¿no? ¿Cómo se lo comunica? ¿Cómo se lo comunico? Ok, pero Elí, que ya era viejo lobo de mar, del 17 le dice, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? O sea, Elí le está preguntando, cuéntame qué fue lo que te dijo Dios. Te ruego que no me la encubras.
así te haga Dios y aún te añada si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. O sea, él le estaba diciendo y casi poniéndolo ahí bajo juramento, ¿me dices la verdad o que Dios te añada, Dios te las cobre por no decirme la verdad? Así que al joven Samuelín no le queda otro más que pues soltarle la sopa. Ahora sí que le dice Samuel a Elí, agárrate bien de la brocha que te voy a quitar la escalera. Por la que venía, por la noticia que le va a dar, ¿sí? Dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Tal como Dios se lo dijo, ¿sí? Así se lo transmitió. No quiso camuflajear ni suavizar el mensaje de Dios, se lo dijo tal como se lo dijo. Así crudamente se lo dijo Samuel, ¿no? ¿Cómo lo tomó entonces Elí? Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. ¿Qué podía hacer ya Elí? Sabiendo que si Dios lo había dicho, Dios lo iba a cumplir. Dios lo que dice lo va a cumplir. Entonces no le queda más que aceptar la soberanía de Dios, ¿sí? Y someterse con humildad, pues sí, reconociendo en cierta medida que pues lo que uno siembra, eso también ciega, ¿no? La escritura es muy clara. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Ok, 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Quiere decir que Dios empezaba a comunicarse ya a través de Samuel y lo que decía Samuel se cumplía. O sea, ahí estaba la evidencia de que era un verdadero profeta, ¿sí? Si Samuel hubiera dicho, va a pasar tal cosa y no pasaba, pues se iba a poner en entredicho si realmente era un elegido de Dios. Pero tal como lo decía Samuel, sucedía. Eso quiere decir que todo lo que Samuel decía, Dios lo llevaba a cabo, ¿no? Porque era Dios quien lo estaba diciendo finalmente, ¿sí? Dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, ese se volvió un dicho. Es como decir de norte a sur, ¿sí? O sea, porque Dan estaba al norte de Canaán y Berseba estaba al sur. Entonces era como decir de norte a sur o de extremo a extremo. Era un modismo, una manera de decir todo mundo, ¿sí? Entonces, todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, ya al pueblo no le quedó ninguna duda de que verdaderamente Samuel era un verdadero profeta de Dios. 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, ¿sí? Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y así es como vemos que este capítulo termina, ahora sí, estableciendo ya bien oficialmente a Samuel como el último de los jueces y el primer profeta de esta talla, ¿no? ¿Y qué pasó con Elí y con sus hijos? Pues como yo les decía, Dios no puede ser burlado, ¿no? O sea, la escritura es muy clara al respecto. Y miren, aquí quiero, por favor, ya para antes de pasarle el micro a Brenda, quiero que escuchen esto que es a ver. ¿Sí lo escuchan? Sí. El sonido sí. Como vieron, es el versículo de Gálatas 6, 7 y 8. Gálatas 6, 7. Sí.
Si se dan cuenta, mis hermanos, la historia que vemos en el capítulo 3 ilustra perfectamente este canto. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Cosecharon simplemente lo que sembraron. Sembraron para la carne, cosecharon corrupción. Mientras tanto, Elí sembraba para vida eterna, ¿no? O sea, para el espíritu. Ok, bueno, pues eso es lo que respecta al capítulo 3. ¿Algún comentario antes de pasar al 4? Bueno, yo sí quisiera comentar respecto a que no debemos pasar por alto el pecado en nuestras vidas o el pecado en nuestra familia, en nuestros hijos, como lo permitió Elí, ¿no? Elí realmente no estaba disciplinando a sus hijos, estaba consintiéndolos y estaba permitiendo el pecado en ellos, no les estorbó. ¿Y qué fue lo que cosechó? Pues muerte, tanto para él como para sus hijos, ¿no? Entonces, sí debemos tener bien en claro y estar en oración, en confesión y alertas, ¿no? Confesando a Dios y arrepintiéndonos, volviéndonos a Él, porque es muy fácil que vayamos por otro rumbo y dejemos el camino de Dios. Entonces, siempre estar en oración porque vamos a ver más adelante que Samuel era un hombre de oración. Así es. ¿Algún comentario de parte de ustedes? ¿Algo que se nos pasó? ¿Tú, Armandito, qué onda? No, todo está bien explicado. Nada más quería hacer una pregunta. La transición del capítulo 3 al capítulo 4 de la edad de Samuel, tengo entendido que cuando los filisteos empiezan a atacar, ya Samuel tendría como 16 años. 16, 17 años. Ya en el capítulo 4. En el 4 nos dice que en el capítulo 4 es cuando muere Elí y nos dice que tiene 98 años. Pero desde el capítulo 3 ya la Biblia se refiere a Samuel como el joven. Como el joven. Entonces, no, la Biblia no nos dice qué tiempo transcurre entre el capítulo 3 y el 4, ¿sí? Evidentemente quizá pasó algún tiempo, ¿sí? No fue de la noche a la mañana, porque dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla con los filisteos. Entonces, la verdad exactamente no sé cuánto tiempo haya transcurrido, pero lo que sí dice la escritura es que Elí tenía 98 años y era gordo y obeso y pesado, ¿sí? Y entonces, bueno, pero eso nos lo van a platicar ahorita. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, Jehová ya no le dijo eso personalmente, digo, ya no se lo dijo Elí, sino por medio de Samuel, de lo que le iba a suceder. ¿Es porque ya iba a ser todo por medio de Samuel? Sí, a partir de ese momento ya todo lo que iba a decir Dios iba a ser a través de Samuel. Pero no, okay. Por lo que se ve, no le cayó de sorpresa a Elí, porque ya Dios en el capítulo 2 se lo había dicho, que por no haber estorbado a los hijos y todo esto, que los hijos estaban realmente cometiendo pecados ahí en el sacerdocio y él se hacía de la vista gorda, o sea, la manera en que los corregía, pórtense bien, muchachos, ¿no? O sea, cuando debió haber sido más estricto y exigente, era lo que decíamos, si tú no disciplinas a tu hijo desde chico, de grande te va a costar un trabajo, ¿sí? Y ese fue el caso de Elí. Finalmente cosecharon lo que sembraron, ¿no? Así es. Antes, me atrevo a pensar que antes Jehová se comunicaba con ellos a través de los sacerdotes y de Lepó. A partir de ese capítulo, ya con la llegada de Samuel y proclamado como profeta, por decirlo así, ya no hay comunicación por medio de los sacerdotes, sino a través de la profecía o de los profetas. Exactamente. Lo que decía el profeta, como dicen, su palabra era la ley, Dios lo decía. Y ni aún así ya ves que obedecían. ¿Cuántas veces no desobedecieron a los mismos profetas sabiendo que eran los portavoces de Dios? Así es. Bueno, pues.
Es un ejemplo el que cómo fue educado Samuel, siendo un niño y después un joven, pues que fue obediente al Señor. Entonces aquí vemos que bajo la instrucción de Dios, pues no hay pierde en que los hijos van a ir por buen camino. Pues sí, es cierto eso también, pues se ve luego la diferencia entre el corazón que tenía Samuel y el corazón que tenían los hijos, ¿no? Una gran diferencia. ¿Tú, Leti? Sí, bueno, respecto a que estaban hablando acerca de la edad de Samuel y ahorita lo que Betty está comentando, ¿no? De que era joven, ¿no? Vemos que Dios puede llamar a cualquier edad, niño, joven, adulto, ¿verdad? Pues a cualquier edad Dios nos puede llamar y qué mejor que nosotros eduquemos a nuestros hijos desde temprana edad para que escuchen el llamado de Dios por medio de su palabra, ¿no? Entonces, creo que es una gran responsabilidad de nosotros los padres, sobre todo cuando tienen la oportunidad de tener a sus hijos pequeñitos que pueden irlos guiando en la palabra del Señor, ¿sí? Porque el Señor llama a cualquier edad, aún cuando ya tenemos una edad ya avanzada, pues Dios siempre tiene una misión para cada uno, ¿no? Entonces no debemos eludir esa responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios para que ellos lo conozcan también personalmente, porque ya vemos que aunque nazcan en un hogar cristiano, eso no hace que sean salvos, sino es una relación personal realmente, y si nosotros los instruimos desde pequeños, como decía Juan Carlos, va a ser más fácil que la varita crezca derechita, y si se va encorvando, pues le vas poniendo otro palito para que se enderece, ¿no? Entonces creo que qué dichosos esos padres que aún tienen hijos pequeñitos, digo, a cualquier edad, porque Dios puede usar a cualquier edad y puede llamar a cualquier edad, pero cuando están pequeñitos creo que es la mejor edad. A ver, bueno, ahí les va, pregunta. El proverbio dice, instruye a tu hijo en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Esto qué es? ¿Es una garantía? No. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué la Biblia dice en Proverbios, instruye al niño en tu camino y aunque fuere viejo, no se apartará del camino? Porque Proverbios es un libro de principios, no de promesas. Exactamente. Hay que entender bien el tipo de literatura que es Proverbios. El libro de Proverbios es un libro de principios, no son promesas. Porque cuántas veces se ha visto, ahorita Leti acá comentó, pueden nacer niños en hogares cristianos y esto no los hace cristianos y pueden estar expuestos a la palabra, pero llega el momento en que el hijo ya toma su decisión si va a seguir o no va a seguir a Dios, pero uno como padre cumplió, ¿sí? Ya cuando llegan los hijos a grandes, pues ya ellos toman sus propias decisiones, pero es un principio. Normalmente, si tú instruyes a un niño en el camino del Señor, pues no se va a apartar de él, pero es como un principio, no es promesa. Ok, ¿está alguien más? ¿Tú, Brendis? ¿Algo más quieres comentar o ya te paso el micro? Sí, pues nada más comentar que pues Dios no es hombre para mentir y Él lo que dice lo cumple, ¿no? Entonces es bien importante que escuchemos la palabra de Dios y que estemos conscientes de que Él no miente y de que lo que Él dice se va a cumplir únicamente. Amén. Y que si se lo cumplió. Ok, pues ya no hay algún comentario más o pregunta. ¿Alguien más quiera comentar algo respecto a lo que vimos del capítulo 3? Si no, Yo. adelante, Ale, buenas noches. Buenas noches, perdón por la tardanza. Hola, No te- buenas noches. Fíjate que yo quería compartirles algo. Durante mucho tiempo, pues más o menos fueron como 12 años, que yo estuve dando clases de catecismo en un colegio católico. Y lo que me vine a bien y viene muy apegado a lo que están ustedes comentando con respecto a esta instrucción de que se acerque uno a Dios. Yo lo que veía es que los padres querían que uno les enseñara a los hijos de Dios, pero ellos no se querían comprometer. Y la prueba estaba que los niños estaban bien abiertos, de veras, eran
era una bendición y era un gusto darles la clase porque estaban en lo que estaban los niños. O sea, su corazón abierto a Dios y decías, wow. Y ellos me decían, es que la misa es la misa de Dios. Así me decían, no me decían mi nombre, ¿no? Y porque participamos de la palabra y todo esto, pero yo lo que a mí me dolía muchísimo es que los padres eran piedra de tropiezo. Era bien curioso, querían llevarlos al colegio católico y no se querían comprometer en casa. O sea, y como una de las peticiones que yo hacía era que fueran a la iglesia, a misa, no, hombre, ahí se abrió en dos aguas, ¿no? Entonces, no querían los papás, no, nada más lo que vayan a hacer ahí con la maestra y ya, y ni siquiera hacer tareas ni nada, no había compromiso de parte del padre, pero sí querían que el niño se instruyera. Entonces digo, pues ¿para qué lo traen a un colegio católico donde no van a aceptar ciertas disposiciones, ¿no? Pero normalmente eran matrimonios muy jóvenes, porque yo le daba primero clases a niños chiquitos de preescolar, de primero, segundo y tercero. Después yo tuve primaria y era el mismo asunto, o sea, veníamos de kinder a primaria y luego a veces había enfrentamientos con los papás o con los abuelos, porque a veces los abuelos cuidaban a los niños, ¿verdad? Entonces había más compromiso de los abuelos que por parte de los papás. Pero realmente a veces era un buen sabor de boca después de un tiempo, porque finalmente los papás se molestaban, pero después iban conmigo y decían, no, Miss, muchísimas gracias por ayudarnos, mire, ya nosotros estamos también haciendo tareas y leemos y estamos comprometidos y estamos en lo que está bien, Miss, muchas gracias. Pero ellos querían primero que uno fuera el responsable de la educación de sus hijos y pues no. Claro. No debe ser así, ¿no? Claro, y la Biblia es bien clara. La responsabilidad de instruir a los hijos corresponde a los padres. Ahí lo dice en Deuteronomio. Y estas palabras que yo te digo y las repetirás a tus hijos. Ese es un mandato para los padres. O sea, existe, por ejemplo, en la iglesia cristiana también a veces pasa lo mismo que en las escuelas dominicales para niños. Los papás quieren que la maestra de la escuela dominical haga su trabajo, pero eso es algo, un instrumento de ayuda. Realmente la responsabilidad de hablarle a los hijos de Dios es de los padres, ¿no? Y diariamente, como dice, andando en el camino, sí, al acostarse, a levantarse y todo. Es todo un reto criar a los hijos, ¿no? Y los que tenemos hijos sabemos que luego la regamos, pero feo, ¿no? Pero pues más vale tarde que nunca, ¿verdad? Pero sí, eso es como una tendencia comodina a veces de los papás, que otros hagan mi trabajo, lo que me corresponde a mí, ¿no? ¿Cómo ves tú, Pablo, esto? Perdón, tenía el micrófono apagado. Pues hablando de la disciplina, les puedo comentar que a mí me gusta mucho ser, precisamente estar platicando con una pareja, donde fueron a la escuela mis hijos y la directora era muy disciplinada, la directora, muy estricta en cuanto a la educación, y el compañerismo lo llevaba muy bien la maestra, y por eso yo creo que le ha ido muy bien. Y si en la escuela es así, en el hogar también debemos ver así. A veces muchos padres, porque los hijos no nos digan, ahora los dejamos hacer lo que ellos quieran. Y los padres somos el ejemplo de los hijos, ¿no? Entonces hay que, pues, llevarlos a asistir a la iglesia cada 8 días, y es nuestra labor también estarles hablando de Dios, ¿no? A veces pensamos que van en el camino y ya cuando tienen un problema de jóvenes, vemos que creo que no hemos cumplido nuestra tarea como es, ¿no? Claro, así es. O sea, hay que aceptar que no hemos sido correctos con la palabra de Dios de enseñarle a los hijos en todo, ¿no? Claro. Fallamos los padres también. Así es, pues es que también estamos en aprendizaje nosotros, ¿no? Así como nosotros no enseñamos ni a los hijos a someterse a los padres, porque a veces tampoco nosotros nos sometemos a Dios y ellos ven eso también, ¿no? Entonces como que damos un doble mensaje a veces. Así es. Nunca es tarde, porque pues este versículo que vimos ahorita de Gálatas es como lo que dice la ley de la retribución, o lo que siembras, pues cosechas, ¿no? Ok, te paso el micro, Brendis. Vámonos al capítulo 4. Ok, ¿sí me escuchan bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, pues aquí vamos a hacer una pausa.
vamos a dejar de hablar un poco de Samuel y vamos a hablar de otra cosa que aquí el Señor nos va a enseñar. Versículo primero, capítulo 4, versículo primero. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Bueno, aquí, leí algunos comentarios que esta parte de este versículo corresponde al 3, porque dice, y Samuel habló a todo Israel. Esto quiere decir que el silencio de Jehová se había terminado, ¿no? Ya había establecido aquí a Samuel como profeta y como sacerdote, y se iba a dirigir a él para hablarle y decirle las cosas que quería que el pueblo se enterara. Con el ministerio de Samuel, Jehová comenzó a revelarse de nuevo en el santuario de Silo. Recordemos que el santuario de Silo es donde se encontraba el tabernáculo, y en el tabernáculo estaba el arca del pacto. Samuel habló. Aquí es donde les comento que es parte del anterior versículo, y aquí es donde Samuel es como un portavoz de Dios, y aquí el silencio se había terminado. Ya otra vez Jehová empezaba a hablarle a este profeta para que él a su vez le hablara al pueblo, y era un representante de Dios, ¿no? Ya aquí nos damos cuenta que Dios empezó otra vez a hablar a alguien, como lo hacía con Moisés, como lo hacía con Josué, como lo hacía en este caso ya lo está haciendo con Samuel. O sea, nos damos cuenta cuánto tiempo pasó de Moisés, Josué, hasta Samuel, ¿no? Que ya empezaba a hablar directamente en este caso con el profeta Samuel. Ya era el equivalente a la palabra de Dios, ¿no? Ya que en ese tiempo, pues la palabra de Dios escaseaba. Recordemos que estamos en el tiempo de los jueces, donde era una época oscura, donde Dios, pues nada más se revelaba cuando existía el círculo vicioso que hablábamos, ¿no? Del pecado. Estaban bien, cometían pecado, se arrepentían, entonces, primero Dios hacía juicio, se arrepentían y volvían a andar otra vez en pecado. Era un círculo vicioso, ¿no? Entonces, recordemos que todavía es esta época de los jueces, la edad oscura de Israel. Aquí nos habla de los filisteos. Recordemos rápidamente que los filisteos, acuérdense que eran la piedra de tropiezo de Israel, eran sus eternos enemigos, ¿no? Y bueno, haciendo una breve reseña de lo que son los filisteos, significaba pueblos del mar. Eran inmigrantes descendientes de Cam por medio de Misram. Por eso dicen que, bueno, vi en unos comentarios que como eran descendientes de Misram, tenían un parentesco con los egipcios. Este era un pueblo marítimo que se estableció en Palestina por ahí del 1200 antes de Cristo. Y formaban una liga de 5 ciudades que se llamaban la Pentápolis, que eran Gaza, recuerdan la franja de Gaza, Asdod, Ascalón, Ecrón y Gat. Ahí estaban establecidos los filisteos. O sea, estaban muy cerca de Jerusalén, que en esta época era Silo. Y también nos habla de Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Aquí marcaron este lugar en particular como poseyendo un significado religioso con un pilar de piedra. Esta práctica era conocida, ¿se acuerdan? Como lo hizo Jacob cuando luchó con el ángel, o cuando lo hizo Josué cuando se abrió el río y puso unas piedras como señal de agradecimiento a Dios, y como señal de que ahí Dios los había ayudado, ¿no? Así más o menos era Ebenezer. Y este Ebenezer nos lo van a explicar mejor en los siguientes capítulos, porque no se establece en sí, o sea, que esté señalado en el mapa, no está en sí señalado, porque estaba cerca de Silo, pero ya aquí no lo están señalando, el autor ya no lo está señalando como diciendo, bueno, sí existía este lugar, ¿no? Y Afec es una de las ciudades en el borde oriental del territorio filisteo, es donde estaban los filisteos acampando.
Aquí dice que los israelitas estaban en Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Estaban muy cerquita, o sea, hicieron su campamento muy cerca el uno del otro, ¿no? Versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Entonces aquí, recordemos que los filisteos pues eran el aguijón en la carne de Israel, ¿no? Porque siempre eran sus enemigos eternos y aquí vemos que, bueno, pues se convocaron a guerra, recordamos que eran guerras locales, y bueno, se convocaron a guerra y aquí pelearon contra los filisteos y perdieron. Ahora sí que murieron 4,000 hombres. Entonces aquí, bueno, pues perdón. Aquí los israelitas pues sabían que había algo malo, ¿no? O sea, ¿por qué es que pasaba esto, no? Decían, ¿por qué la derrota de Israel en el encuentro contra los filisteos? ¿Por qué Dios lo permitió? Israel era, en este caso, bueno, pues Israel entró en combate con los filisteos y recordemos también que los filisteos eran, tenían ¿cómo se dice? El poder del hierro. Ellos ya manejaban el hierro, entonces hacían espadas, hacían escudos, hacían, ¿cómo se llaman los que se ponen en la cabeza? Cascos. Los cascos. Entonces ellos estaban muy armados, ¿no? Porque ellos, pues el hierro era lo que ellos hacían. Entonces tenían un paso muy adelante de los israelitas. Entonces aquí vemos que perdieron y murieron 4,000 hombres. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Bueno, aquí ya vemos que los israelitas estaban perdidos totalmente. O sea, ellos no recordaban que lo que tenían que hacer era consagrarse a Dios, pedir perdón a Dios, arrepentirse del pecado y que Dios los pueda volver a ayudar. Ellos se olvidaron de esta situación y quisieron irse a lo más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? Traigan el arca del pacto. Aquí, cuando dicen ser derrotados, era una evidencia clave de que Dios no estaba con ellos. Entonces, ¿qué era? Juicio de Dios a Israel. Y también vemos que no pidieron instrucción al Señor, ya que actuaron por su propia cuenta. O sea, los ancianos, en lugar de pedir instrucción a Israel, hablar con Elí, consagrarse, hacer altares, en fin, todo lo que los israelitas hacían para hablar con Dios, no lo hicieron. Los ancianos dijeron, vamos directo, ¿no? Entonces vemos aquí que no pidieron ni la instrucción de Dios, ni al sacerdote Elí, que para eso estaba. Entonces, aquí dice, ¿por qué nos ha herido? Los ancianos recordaban la batalla de Josué en Jericó, cuando se derribó el muro, que los sacerdotes llevaban el arca, pero era diferente, ya que aquí había pecado, era anatema. Acuérdense que los hijos de Elí eran, pues le llaman varios comentaristas hijos del diablo, ¿no? Porque eran malos, no hacían lo que debía hacer un sacerdote. Entonces había el pecado, estaba el pecado ahí en el pueblo, y anatema en el pueblo, ¿no? Por los hijos de Elí, y porque no pedían instrucción a Dios y actuaban por cuenta propia. Le reclamaban a Dios pidiéndole cuentas, como diciéndole, ¿por qué nos haces esto, no? Si nosotros estamos trayendo el arca. Pero bueno, pues vemos que por ahí no iba la cosa. El arca simbolizaba la presencia y el poder del Señor. Confundieron el símbolo de su presencia con su presencia real. Para los israelitas el arca era un amuleto de buena suerte. Como los filisteos veneraban a sus dioses. O sea,
aquí ya vemos que los israelitas se volvieron supersticiosos, y se volvieron, pues, malos, ¿no? Porque ellos pensaban que el arca era la que los iba a salvar. Elí no tuvo el valor de frenarlos y no impidió que se la llevaran. Y aquí vemos también, llevan el arca del pacto, pero estamos viendo que no hay ningún pacto. Aquí los israelitas ya no estaban cumpliendo el pacto que Dios les estaba estableciendo. Entonces, el arca era, a final de cuentas, era un mueble hecho por ellos. Entonces, aquí estamos viendo que eran muy supersticiosos, ¿no? Se volvieron supersticiosos igual que los filisteos, y eso pasó porque no los derrotaron totalmente, ¿no? O sea, aquí Sansón tenía ¿cómo se dice? Bueno, Dios les mandó que derrotaran a los filisteos, Sansón, y Sansón no lo hizo, ¿no? Entonces, estamos viendo que los filisteos era pie de tropiezo, y aquí estamos viendo que pues los están dañando grandemente a los israelitas, ¿no? Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fineas, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Vemos que los querubines eran los portadores del trono de Dios. El arca estaba en el lugar santísimo. ¿Sí recuerdan que era el patio, el lugar santo y luego el lugar santísimo? No podían sacar el arca del lugar santísimo nada más porque se les daba la gana. De hecho, recuerdan que el sacerdote entraba cada año al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por el pecado y quemar el incienso. Y solamente el sacerdote podía hacerlo, nadie más podía hacerlo. Entonces aquí los israelitas, en este caso los ancianos, que eran los que dirigían las batallas, pues vemos que pues ya habían olvidado muchas cosas que Dios les había ordenado, ¿no? Versículo 5. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Entonces también recuerdan cuando lo de Josué, ¿no? En Jericó, que llevaron el arca y gritaron tan fuerte que se derrumbaron los muros de Jericó. Pero ahí era diferente, ¿por qué? Porque ahí ya era una instrucción de Dios, porque ahí estaban consagrados a Dios. Oye, no había pecado. Una pausa. Pero aquí es diferente. Aquí estaban totalmente en la oscuridad, eran pecadores. Sí. Brendis, ¿me escuchas? Bueno, Brendis. Sí, Juan Carlos. Es que se está oyendo muy raro tu audio. Si te podías mover tantito algo, a ver si, porque estabas bien y de repente ahorita al último ya se oye muy gangoso. A ver, chécale. Y como que anda en internet medio. Ahí se oye bien, ya se oye bien ahí. A ver, ahí está. Sí, ahí estás, Brendis. Adelante. Perfecto. Bueno, nos quedamos en que aquí confundían los ancianos, ¿no? Que ya veían al arca como un amuleto en lugar de glorificar a Dios, la presencia de Dios, por ser el omnipotente y omnipresente, que le daban la honra, le estaban dando al artefacto, al mueble, ¿no? Entonces estaban adorando la creación y no al creador, ¿no? Entonces aquí vemos que hubo un grito de júbilo como de que ya llegó el arca, ¿no? De Dios, y esta arca nos va a salvar, ¿no? De los filisteos. Entonces vamos a ver que cuán equivocados estaban los israelitas, ¿no? Porque ¿qué prefiere Dios? ¿Un grito de júbilo o ver, ¿no? Aquí es donde nos va a contestar el siguiente versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Aquí los filisteos tenían conocimiento de quién era Dios. Ellos ya sabían de muchas victorias que habían logrado, ¿no?
y pensaban que a través del arca iban a obtener la victoria los israelitas, en este caso los hebreos, porque recordaban también lo de las plagas de Egipto, pero bueno, pues aquí las plagas de Egipto todavía no estaba el arca. Aquí vemos que sí tenían conocimiento, pero también eran ignorantes en el tema, ¿no? Entonces aquí vemos que los hebreos eran personas distintas de los extranjeros a su alrededor. Abraham era descendiente de Eber, en el linaje de Sem, y Eber es el progenitor de los hebreos. Los dos ejércitos estaban acampados muy cerca el uno del otro. Tan es así que los filisteos pudieron oír los gritos de júbilo de los israelitas y pronto se dieron cuenta del motivo. Pero bueno, pues también vamos a ver aquí cuán equivocados estaban, ¿no? Versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Bueno, aquí vemos que como comentábamos, estaban muy cerca de los campamentos y alcanzaron a escuchar el grito. Ahora sí que aquí aplica ese dicho de lo que no mata fortalece, ¿no? Porque los filisteos se envalentonaron y dijeron, pues sí está el arca, pero pues vamos a echarle ganas, ¿no? Vamos a darle guerra a los israelitas. Y los filisteos tuvieron miedo, porque dicen que nunca había salido el arca del lugar santísimo. Para los filisteos el ídolo era considerado como la morada de su deidad. Por eso infirieron que Dios estaba presente por el arca. Los filisteos tenían conocimiento de la grandeza y poder de Dios. Desde Moisés y Josué ya no habían hecho esto al llevar el arca, y su ignorancia pensaban que el arca, o sea, el ídolo, era la presencia de Dios. También decían que los dioses que hirieron a Egipto. También aquí vemos que pues eran ignorantes en este tema, porque no existía el arca cuando hubo las plagas en Egipto. Pero bueno, conocían parte de la historia de los israelitas. Adelante. No, Brenda, es que decía, Perdón, ¿alguien iba a hablar? no, perdón, Brenda, es que como estabas comentando que estaban ignorantes en cuanto a la historia del arca, porque como dices tú, ni existía el arca todavía cuando salieron de Egipto. Pero también te digo, yo dije, ni dioses, porque ellos le están atribuyendo a dioses, cuando realmente es el único. Sí, dicen Dios. Dice dioses, y pues no, los israelitas no tenían dioses, tenían al único Dios vivo y verdadero, ¿no? Adelante, Brandis. Un comentario nada más. Adelante. Exacto, eran ignorantes también porque... Adelante. Adelante, hermanito. Sí, que Adelante, el arca hermanito. se representaba a Jehová, siempre y cuando la llevaran con fe, y además si había algún poder divino, ¿no? Siempre y cuando Dios hubiera mandado, hubiera hecho eso. ¿Sabe qué? Lleven el arca a la presencia, a la batalla. Pero como no lo hicieron, nomás lo hicieron, lo tomaron como un amuleto, como un amuleto de suerte. No les sirvió de nada. Pero aún así los filisteos tuvieron temor al principio. Pero eso los fortaleció también. Era un fetiche realmente para los israelitas el arca, porque tenían más fe en el mueble que en el Dios vivo y verdadero. Entonces, por mucha fe que le tuvieran al mueble, si no había fe en Dios, pues de nada servía que fueran llevando ahí. O sea, estaban en plena desobediencia y de error en error. Sí. Bueno, rápidamente también lo que estás diciendo, ¿no? Que realmente ellos actuaban por impulso, no por fe, porque nunca consultaron al Señor, como dice Brenda. Realmente estaban siendo sabios en su propia opinión, ¿no? Pues sí, exactamente. Se me figura las personas esas que luego tienen su Biblia abierta en la casa, como un fetiche, que piensan que con la Biblia abierta ahí puesta en un mueble, con la Biblia abierta te va a traer la bendición de Dios, y pues nada, para nada. O sea, están agarrando la Biblia como un amuleto, un fetiche también. Mismo error, ¿no? Sí, perdón, Brendita, nada más para decir que a veces nosotros
ahorita en los tiempos de hoy, trayéndolo al tiempo de hoy, también tendemos a veces a ser fetichistas, supersticiosos, hacemos reliquias religiosas, ¿no? Y a veces hasta pensamos que el edificio, ¿sí? Es donde está Dios, pero realmente no está ahí. Realmente Dios está en cada uno de los creyentes. En el Espíritu Santo es Dios mismo, donde está realmente la gloria de Dios. Eso es lo que se llama la superstición, ¿no? Ya ves que hay mucha gente cree que el Buda se le soba en la panza y que es de buena suerte sobarle la panza. Y Leti todas las noches me soba la panza y para nada. Adelante, Brandis. Sí, pues estamos viendo que los israelitas se volvieron supersticiosos, ¿no? Y arrogantes, ¿no? Pensaban que estaban seguros porque Dios los protegía. Pero bueno, pues Dios también les está enseñando aquí una lección, ¿no? En el versículo 9 vemos que los filisteos se envalentonaron. Ajá. Los filisteos temían llegar a ser siervos. O sea, ellos decían, pues vamos a aventarnos a la guerra con tal de no ser esclavos o siervos de los israelitas, ¿no? Como ellos son de nosotros. O sea, ellos realmente lo que les movió fue eso, ¿no? No ser, no perder en la batalla para que no llegaran a ser los siervos de los israelitas. El fracaso de Israel en desarraigar a todos los habitantes de Canaán los hizo caer bajo el juicio de Dios. Y la consecuencia es que quedaron esclavizados bajo la opresión filistea. Ya después vamos a ver que sí, que efectivamente sí llegan a derrotar a los filisteos, David, pero bueno, eso ya es mucho más adelante, ¿no? Sin embargo, aquí estamos viendo que siguen siendo piedra de tropiezo para Israel los filisteos. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie, o sea, no, anteriormente que no llevaban el arca, fueron 4,000 hombres y ahorita con el arca 30,000 hombres. Imagínense lo que significó esto para los israelitas, ¿no? O sea, pues, ¿qué es lo que está pasando? Ellos se preguntaban. Pero vemos que la superstición de los israelitas fue vencida por el valor de los filisteos. Los soldados del Señor no regresaron al campamento, sino regresaron a sus hogares, o sea, a sus tiendas, alejándose del campo de batalla. Y aquí vemos que, bueno, que hay que confiar en Dios, no en cosas. Tener fe en el Creador y no en la creación, ¿no? Aquí vemos que fueron mucho más hombres los que fueron derrotados, aún llevando el arca. Pero porque aquí Dios ya estaba haciendo juicio contra Israel, ya les estaba enseñando que era realmente lo que él quería que hicieran los israelitas. Que no se confundieran, ¿no? Porque estaban perdidos, estaban en total obscuridad. Versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fineas. El más trágico resultado para Israel fue la captura del arca de Dios. Y había llegado el día para que se cumpliera la profecía que vimos en el capítulo 2, versículo 34, cuando Jehová habló a Eli, y en el capítulo 3, 11, cuando Jehová habla a Samuel, que habla sobre el juicio que iba a llegar a la casa de Eli. Los dos hijos de Eli murieron en la batalla de Afec, demostrando que Jehová es fiel a su palabra. La muerte de los hijos de Eli fue juicio para la casa de Eli, como lo habíamos comentado. Pero la captura del arca fue un gran juicio para Israel y una señal de la ira de Dios contra ellos. Estaban equivocados en pensar que podía salvarlos el arca, cuando se había apartado de ellos el Dios del arca. Fueron arrogantes e insolentes, ¿no? Entonces aquí es un juicio muy grande para Israel y Dios quería que se ¿Quieren hacer algún comentario en lo que cayó a mis perritos, por favor? Está bien, Brandis. Pues nuevamente estamos viendo que para este entonces, por lo que estamos leyendo en el texto,
los israelitas estaban subyugados por los filisteos. Y entonces vemos que nuevamente hay pleito entre los dos bandos, ¿sí? En el primer encuentro matan a 4,000 israelitas, ¿sí? Ellos se preguntan, pues, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué Dios nos está haciendo esto? Y tienen la brillante idea, pues ya sé, vamos a traernos el arca, ¿sí? Y sacan el arca del tabernáculo, ¿sí? Desde ahí empezaron mal y la llevan y como decíamos, tenían tanta confianza que ya con la presencia del arca, no, pues dice estos filisteos ni a Melo nos van a saber. Y yo, surprise, no solamente murieron 4,000, sino murieron ahora 30,000 y con todo y el arca, ¿sí? Entonces sienten gran frustración los israelitas, pensando, ¿qué está pasando? Pero Dios les estaba dando una lección nuevamente, ¿sí? Ellos estaban poniendo su confianza en el objeto en vez de poner su fe en Dios. Y cargar el objeto sin la fe de nada les estaba sirviendo, ¿sí? Entonces, y aquí vemos otra vez el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Elí. Tus hijos van a morir el mismo día. Y ahí se cumplió lo que Dios le había dicho a Elí. Los 2 hijos de Elí murieron el mismo día, ¿no? Y entonces, y como vamos a ver más adelante, también se muere Elí, mueren los hijos, pero lo que más les doliera, perdieron el arca también, porque hasta es como cuando se meten les cuento rápidamente esto, que nada tiene que ver con esto, pero tengo un hermano que vivía en San Juan de Aragón y se compró un perro Doberman para que cuidara la casa porque él y su esposa trabajaban. Pues se metieron los ladrones y hasta el perro se robaron, ¿sí? Entonces, pasó lo mismo, no solamente los derrotaron, sino hasta los dejaron sin el arca, ¿no? Bueno, ya regresó Brendis. Ahí te los entretuve, Brendis. Ya estamos aquí. Adelante. Versículo 12. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Bueno, esta era una señal de dolor. Rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza era una señal de luto, de la costumbre que tenían los judíos anteriormente, cuando alguien se moría o cuando había alguna situación a nivel nacional, ¿no? Era señal de duelo. Eran las señales universales por los muertos y por las calamidades nacionales. Ajá. Bueno, hay unos comentarios que dicen que hay judíos que señalan que quizás este chico que corrió de la tribu de Benjamín era Saúl, pero bueno, esto es extra bíblico, ¿no? No está nada señalado, pero bueno, pues se me hizo interesante hacerles este comentario que posiblemente algunos judíos, pues ancianos dicen que son que podía haber sido Saúl, pero bueno, eso es. Saúl, quien después fue rey. Ajá. Bueno, mira, pudiera haber sido, pero no lo somos conscientes porque Saúl sí pertenecía a la tribu de Benjamín, pero pues, como esto es conjetura nada más. ¿Quién sabe? Claro. Versículo 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Entonces aquí se cumplió lo dicho en el capítulo 3:11, donde dice que retiñaron los oídos de todos. Ajá. Cuando les dio la noticia este chico de Benjamín, retiñaron los oídos, así como dice en el capítulo 3, de todos. Ajá, porque todavía Elí no se enteraba. Ajá, pero cuando lo escucharon las malas noticias, el arca ya no regresó más así. Lo dicen que bueno, aquí en la Biblia dice en otros libros que llegaron los filisteos a Silo y acabaron con Silo, ¿no? Acabaron con Silo, entonces, perdón, es que me llamaron acá. Acabaron con Silo y destruyeron totalmente Silo, ¿no? Por eso Silo ya pasó a Mizpa y ahí en Mizpa ya establecieron el tabernáculo. Entonces Elí cuando escuchó que gritaron, le dijo al chico, pues, ¿qué pasa?
y Elí estaba preocupado, ¿no? Elí sabía realmente que su falta de poder, su falta de disciplina, no les prohibió a los ancianos ni a los hijos llevarse el arca. Él sabía que no debían hacerlo, ¿no? Porque sabía que primero debían estar consagrados a Dios, que debían arrepentirse y que debían pedir perdón y obedecer a Dios para que funcionara como ellos querían que funcionara el arca. Pero aquí vemos que Elí no hizo nada, ¿no? Entonces Elí estaba preocupado. Se dice que era un hombre gordo, viejo y ciego, que tenía aproximadamente 98 años de edad. Quizá le reprochaba a su corazón por no haber escuchado, no haber ejercido su autoridad para impedir que se transportara el arca al campamento. Entonces aquí Elí, bueno, pues también sabía su pecado, ¿no? Y por eso estaba preocupado. Y versículo 13, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios, lo que les comentaba, él temía por el arca. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fineas, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Bueno, aquí vemos que Elí nunca se paraba de su silla, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Ana llegó a hacer su oración? Estaba sentado en la silla. Y recordemos que sacerdote significa eso precisamente, o pastor, estar parado enfrente de alguien, dando la prédica, ¿no? Dando la palabra de Dios. Y aquí vemos que Elí siempre estaba sentado. Cuando llegó este hombre de la batalla, pues Elí seguía sentado, esperando noticias. Pero bueno, sí le dolió mucho lo de la muerte de sus hijos, obviamente. Le dolió también lo de los 30,000 muertos, pero le dolió todavía aún más que hayan robado el arca. Su corazón sufrió un golpe duro, quizá fue un infarto cuando le dijeron lo del arca, y cayó de espaldas rompiéndose la nuca. Se le rompió el corazón antes que el cuello, ¿no? Aquí vemos que a Elí le dolió mucho lo del arca, igual que había sucedido con sus hijos. Elí también murió así en cumplimiento de la palabra del Señor. Toda la línea sacerdotal a través de Elí quedó eliminada y se cumplió la palabra de Jehová en la profecía que Samuel le dijo a Elí. Según otros pasajes, después que los filisteos derrotaron al ejército israelí procedieron a destruir la ciudad de Silo, como les comentaba, que llegaron después de robar el arca y de matar a 30,000 israelitas, llegaron a Silo y destruyeron la ciudad. Esto lo dice en el Salmo 78, 60, 64 y en Jeremías 7, 12 y 26, 9. Versículo 19. Y su nuera, la mujer de Fineas, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Bueno, pues aquí vemos que la mujer de Fineas
pues era pues muy religiosa, ¿no? Muy sensible, muy espiritual a las cosas de Dios. Y entonces cuando se enteró primero de la muerte de su marido y de su cuñado, después que mataron a 30,000 hombres, después que se muere su suegro Elí, ¿no? La noticia. Entonces cuando se entera de todo esto, nace su bebé, ¿no? Nace el bebé y ella estaba más preocupada por el arca que por que naciera su bebé. Entonces, cuando nace su bebé, lo primero que piensa es en un nombre para el bebé, y se llamó Icabod, que significaba la gloria ha sido traspasada. Entonces vemos aquí como la mujer pues estaba, como todos los demás me imagino, estaba muy, muy triste por lo que había pasado con Israel y con el arca. Ajá. Bueno, pues en sí vemos que aquí los israelitas pues crearon del arca un fetiche, como dices, ya era un amuleto para los israelitas, ya creían más en la creación que en el creador, que era Dios. Y aquí vemos que, para hacer un resumen rápido, vemos que los filisteos siempre fueron el aguijón de la carne de Israel. Reconocieron que algo andaba mal, ya que hacía mucho que no perdían una batalla y Dios les había retirado su protección. Ajá. No habían aprendido que cuando se apartaban de su camino, el Altísimo retiraba su bendición. En lugar de ponerse en cuenta con Dios, decidieron usar el arca como un amuleto u objeto mágico para garantizar la victoria, confiando en el arca en vez de confiar en el Dios de ella. La superstición de los israelitas fue vencida por el valor de los filisteos, porque vemos que aquí los filisteos se envalentonaron. No, hay que tener en cuenta que no debemos tener en poco las cosas que son de Dios y confiar en Dios y no en esas cosas precisamente. Dios es una persona, no un genio para ser convocado a voluntad del hombre. Israel hizo un ídolo con el arca de Dios. A menudo trata con nuestra idolatría quitando el ídolo. Muchas circunstancias que consideramos una calamidad, Dios las usa de manera maravillosa para glorificarse a sí mismo. Así como Dios no perdió con este acontecimiento, tampoco los filisteos salieron tan victoriosos con él, ya que los filisteos tuvieron su merecido, como lo veremos en los capítulos que vienen. Y bueno, pues eso es todo. Gracias. Amén. Gracias, Brendis. Pues hasta aquí vemos cómo entonces Israel ha sido derrotado, humillado, han muerto los hijos de Elí, ha muerto Elí, se robaron el arca, ahora Israel está sin el arca que para ellos simbolizaba la presencia de Dios y pensaban ya sin el arca ya no va a estar Dios con nosotros. En realidad nunca Dios dejó de estar con ellos. Van a ver, a pesar de que los estaba disciplinando, Dios nunca los dejó. Y entonces este capítulo termina con el arca que se la llevan los filisteos. Pero vamos a ver más adelantito que los filisteos van a decir, ay, nanita, ¿para qué nos trajimos el arca, no? Y vamos a ver todo lo que pasa, ¿no? Ahora sí, como dice el dicho, en el pecado llevaron la penitencia. Y pero finalmente después el arca va a regresar, como vamos a ver más adelante, y eso no iba a solucionar el problema porque Samuel les dijo claramente, o sea, no era el hecho de que tuvieran el arca, ahí dice, lo que tienen que hacer, la solución es esta, dejen todos sus ídolos y vuélvanse a Dios nuevamente. Y esa es la solución. Y eso es lo que pasa hoy en día también. Nosotros normalmente, cuando estamos cargados de problemas y todo, pensamos que porque mira, sigue hablando, se pone. Estamos buscando la solución, cuando la solución es volverse a Dios nuevamente, dejar los ídolos y volverse a Dios, y esa fue la solución para Israel. Así que realmente no hay fórmulas secretas ni mágicas, sino la solución era lo mismo que Samuel le dijo al pueblo, hay que volverse a Dios y dejar los ídolos. Es la misma solución de siempre, volverse a Dios y dejar los ídolos. ¿Qué dijo Jesús? Separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, ¿algún comentario de alguno o pregunta? Adelante, ¿tú algún comentario? Pues vemos que esta historia pues es de pura aflicción, ¿no? Para
Elí, para el pueblo, porque como decíamos, no hay que tomar en disminución o en menos el pecado. Y vemos que fue de aflicción en aflicción, ¿no? Y me llama la atención cuando llegó este benjamita a darle noticia a la ciudad, cómo fue narrando por orden de importancia, ¿no? Primero dijo, huyó Israel, ¿no? Que huyeron todos los israelitas, huyeron nuevamente a Silo, que huyeron los israelitas. Luego, ¿qué dice? Mataron a quienes, a sus hijos, ¿verdad? Y después, ¿qué dice? Dice, han muerto muchos han muerto. Y al último dice, el arca ha sido capturada, ¿no? Y lo que decía Brenda, ¿no? Que dice, fue traspasada la gloria. Estaba yo leyendo que dice, ha ido al exilio, o sea, ha sido sacada del pueblo de Israel. Entonces vemos que el pecado siempre nos lleva de aflicción en aflicción, siempre. Y como decía Juan Carlos, realmente cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, y créanme que va a haber caídas porque pues todos las hemos tenido, ¿no? Como hemos visto, la vida cristiana es de altas, bajas, y si te mantienes en el Señor, pues tendrás la victoria, pero si no, aquí Dios nos está haciendo ver que no tengamos el pecado en menos, porque el pecado nos va a llevar de aflicción en aflicción. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? ¿Qué tan pagana se había vuelto la ciudad, bueno, el pueblo de Israel, que pensando que el arca desapareció, se la llevaron los filisteos? Ellos pensaban que también se habían llevado la presencia y la gloria del Señor. Bueno, se ve como ya habían caído en un paganismo también, que consideraban que ya se habían quedado sin Dios. Cuán equivocados estaban. Tú lo habías dicho, nunca los dejó solos. Exactamente. Porque incluso más adelante lo vamos a ver, que el mismo Señor, el mismo Jehová, les da su merecido a los filisteos. Se defiende solito. ¿Alguien más? ¿Ya se me durmieron? ¿Algún comentario? ¿Alguien más? Estamos despiertos. Adelante. ¿Me escuchan? Manuelita. Sí, Manuelita. Miren, aquí Israel que fue vencido por los filisteos, ¿sí? Pero aquí los ancianos de Israel, que ellos se supone que son los sabios, piensan en que Dios los ha herido a ellos, sí, que ha herido a Israel, y el arca simbolizaba la presencia y el poder de Dios en Israel, la que ellos trataron los israelitas como si fuera la pata de conejo de buena suerte. Y que ellos pensaron que llevándosela les iba a asegurar la victoria sobre los filisteos. Yo me pregunto si los ancianos que en aquel tiempo eran los que daban los sabios consejos, pues no pudieron pensar que no era Dios quien los había herido, sino su manera de proceder. Claro, definitivamente, pues si el mismo sacerdote estaba mal permitiendo todo eso, que supone que el sacerdote era el líder espiritual de toda la nación, estaba mal, pues con mucha más razón todos los demás, ¿no? Y como Pues sí, pero Elí y sus hijos murieron y pues los ancianos eran los que deberían, pues también, aunque el sacerdote era el que llevaba allí el don de mando, pues los ancianos podrían haberlo aconsejado, oye, el camino derecho.
Pues sí, pero resulta que los ancianos estaban igual que los líderes, y ese es el problema. Cuando la cabeza está mal, todo el mundo está mal. Entiende. Así es, pero como dicen, en el pecado llevan la penitencia, o sea, como Sí. dice, Dios no puede ser burlado, como lo dice el apóstol Pablo ahí en Galatas. No, Todo lo pues, que el no hombre puede ser sembrare, burlado y Dios cumplió su palabra. así es, así es. Tal como dijo Dios, en el mismo día iban a morir los hijos y en el mismo día murieron. Sí. ¿Sí? Hasta la pobre nuera dejó huerfanito a Icabod. Ay, cabrón. Ok, ¿algún comentario más? Uriel, No, ¿verdad? No, No, Benito, no. ¿alguien más? Nadie más. Estamos No, todo está bien. Bueno, pues entonces te paso el micrófono, Uriel. muy bien, muy bien. ¿Se encuentra Pablito por ahí? Ellos. No va. Juan Carlos, Es que sí, no- Uriel, aquí estoy, Uriel. dice Uriel que Sí, se va a Pablito. hablar, Pablo. Sí, Uriel. Gracias, porque como que no se escucha bien mi No internet. se escucha bien, no te escuchas bien, Uriel. ¿Me escucho bien? Sí, no sé. Sí, Pablito. Bueno, hasta adelante vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias que cada 8 días estamos aquí escudriñando tus escrituras, Señor. Te pedimos perdón porque pecamos contra ti consciente e inconscientemente, Señor. Que esta lección, Señor, la llevamos en el corazón y la pongamos en práctica, Señor. Que a veces es muy difícil ponerla en práctica, Señor. Por eso te pedimos perdón porque fallamos, Señor. Te pedimos por nuestros hijos, Señor, y que esta generación que va creciendo, Señor, que cada viernes que estamos aquí sirva de motivación para nuestros hijos, dándoles ejemplos, Señor, de que deben estar en la palabra del Señor, Padre mío. Te damos gracias por todos los aquí presentes, por sus hijos, Señor, que asistan a sus clases, Señor, a las clases de jóvenes, y Señor, te pido para todos y cada uno de nuestros hijos una pareja idónea, Señor, para que no se pierdan en el camino, Señor. Te pido también, Señor, que esta semana que comienza próximamente, Señor, supla nuestras necesidades, Señor, y que no nos falte el trabajo a nadie de los aquí presentes ni en todo el mundo, Señor. Gracias, Señor, te damos las gracias en el nombre de nuestro Jesucristo, Señor. Amén. 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 Pablo, pues buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Nos vemos Muchas gracias. con Gracias. los 5 y 6. Buenas noches. Ok, buenas noches. Saludos a las niñas, benditos a todos.